En el invierno de 1942, una ciudad se convirtió en una tumba. No es un campo de batalla. No es la línea de frente. Es una tumba. 300.000 de los mejores soldados de la maquinaria de guerra alemana marcharon hacia una ciudad y nunca regresó. No perdieron contra un general. No perdieron contra una estrategia. Perdieron por una decisión. La decisión de un solo hombre. Y para cuando esa decisión reveló su verdadero coste, la nieve era roja a lo largo de kilómetros. La pregunta que la historia aún plantea: ¿fue este momento en que la guerra entera ya estaba perdida? ¿Y alguien lo sabía? Bienvenidos a Español Historia, donde se cuentan a completo las historias que la historia intentó enterrar. Si es la primera vez que nos visitas, este es un lugar para quienes creen que la historia real merece ser contada con honestidad y profundidad. Una suscripción discreta permite que estas historias sigan llegando a quienes las aprecian de verdad. Solo te llevará un momento, y significa muchísimo. Ahora bien, ¿desde qué lugar del mundo se está viendo esta historia hoy? Dejen en los comentarios una ciudad, un país o una bandera. Siempre es fascinante ver hasta dónde llegan estas historias. Si la historia real te inspira, dale me gusta a este video y activa las notificaciones para que el próximo capítulo de la historia nunca llegue sin previo aviso. Existe un tipo de peligro particular que llega no con caos, sino con confianza. En el verano de 1942, la maquinaria bélica alemana no parecía un ejército al borde de su fin. Parecía un imperio en su apogeo. Tras arrasar Francia, el norte de África y adentrarse en territorio soviético, la Wehrmacht avanzaba con la agilidad de una fuerza que jamás había aprendido a perder. Aquello no era una fortaleza. Era la primera grieta en sus cimientos, invisible para todos los que la sostenían. Al otro lado del mapa, se alzaba una ciudad en la orilla occidental del río Volga. Se extendía a lo largo de casi 60 kilómetros junto al río, larga, estrecha e industrial. Fábricas, patios ferroviarios, depósitos de petróleo. No era una ciudad hermosa, era una ciudad útil. Su nombre era Stalingrado. Y ese nombre, más que su geografía, más que sus fábricas, más que su posición en cualquier mapa militar, fue lo que lo hizo inevitable. Adolf Hitler no solo quería capturar Stalingrado, quería borrar el nombre de su mayor rival del mapa de la historia. Tomar una ciudad que llevaba el nombre de Stalin, plantar la bandera alemana sobre sus ruinas, no era un objetivo militar. Era una declaración psicológica. Tu nombre no significa nada. Tu ciudad no significa nada. Tú no significas nada. Joseph Stalin lo entendió perfectamente. Precisamente por eso se emitió la orden número 227 en julio de 1942, 3 palabras que se convirtieron en la ley no oficial de la Unión Soviética. Ni un solo paso. La retirada ya no era una opción militar. Era un crimen castigado con la muerte. Los soldados soviéticos que retrocedían sin órdenes se enfrentaban a pelotones de ejecución apostados tras sus propias líneas. Su propio ejército los vigilaba desde atrás mientras el ejército alemán se acercaba por el frente. 2 hombres. 2 egos del tamaño de continentes. Y entre ellos, una ciudad y los millones de seres humanos comunes que tuvieron la desgracia de vivir en ella. Para comprender Stalingrado, primero hay que entender qué fue lo que Hitler decidió ignorar en el verano de 1942. Sus generales le advirtieron. Sus oficiales de inteligencia le alertaron del riesgo. La decisión de dividir el grupo de Ejército Sur, enviando fuerzas simultáneamente hacia los campos petrolíferos del Cáucaso y hacia Stalingrado, puso a prueba las líneas de suministro alemanas hasta el límite incluso antes de que comenzara la batalla. El general Friedrich Paulus, al mando del Sexto Ejército, era meticuloso, disciplinado y profundamente leal a la visión de Hitler. Sin embargo, no era un hombre acostumbrado a cuestionar las órdenes de sus superiores. Esa combinación, capacidad sin rebeldía, resultaría fatal. El Sexto Ejército marchó hacia el este. 300.000 hombres, tanques, artillería, todo el peso industrial de la Alemania nazi detrás de ellos. Habían derrotado ejércitos en todo un continente. No tenían motivos para creer que una ciudad soviética sería diferente. Esa creencia, esa confianza silenciosa, reforzada como el acero, fue la segunda grieta. Y en la guerra, las grietas suelen convertirse en abismos. Si esta historia ya te está llamando la atención, no dudes en darle un me gusta y compártelo con alguien a quien le apasione la historia real. Cuanto más profunda se vuelve la historia, más importante resulta que las personas adecuadas la estén viendo. 13 de septiembre de 1942.
La fecha no aparece en la mayoría de los libros de historia con ninguna anotación especial, en I*, ni texto en negrita. Pero los historiadores militares que han estudiado Stalingrado saben lo que representa esa fecha. Era el día en que el Sexto Ejército entró en la ciudad, y fue el día en que la guerra que Alemania creía estar librando se convirtió en una guerra completamente diferente. Todas las ventajas militares que la Wehrmacht había acumulado durante 6 años de preparación y 4 años de conquista, apoyo aéreo de precisión, coordinación blindada, tácticas de infantería de rápido movimiento, se volvieron prácticamente inútiles en el momento en que las botas alemanas pisaron las calles de Stalingrado. La guerra aérea requiere distancia entre los enemigos. La guerra con tanques requiere terreno abierto. La guerra con formaciones coordinadas requiere espacio para maniobrar. Stalingrado no ofrecía nada de eso. En cambio, lo que ofrecía eran callejones estrechos entre edificios bombardeados, suelos de fábricas derrumbados donde francotiradores se escondían en la oscuridad durante días sin moverse, túneles de alcantarillado que conectaban posiciones que ningún mapa había registrado jamás, escaleras que cambiaron de manos 3 veces antes del mediodía. Los alemanes tenían una palabra para ello: Rattenkrieg, la guerra de las ratas. Y en la guerra de ratas, gana el bando que tenga más ratas. El general soviético Vasily Chuikov comandaba el 62º Ejército, la fuerza encargada de defender la ciudad a toda costa. Chuikov no era un estratega refinado en el sentido clásico. En un campo de batalla urbano, representaba algo mucho más peligroso. Era adaptable. A los pocos días del avance alemán hacia la ciudad, Chuikov ideó la que se convertiría en una de las decisiones tácticas más innovadoras de todo el frente oriental: la estrategia del abrazo. Las unidades soviéticas recibieron la orden de acortar la distancia con las fuerzas alemanas hasta quedar al alcance del lanzamiento de granadas. Debían presionar tan cerca del enemigo que la Luftwaffe, la devastadora fuerza aérea alemana, no pudiera bombardear las posiciones soviéticas sin aniquilar a sus propios hombres. El cielo, que había sido el arma más letal de Alemania durante toda la guerra, fue neutralizado. No por la aviación soviética, no por la tecnología antiaérea, por proximidad, por la decisión deliberada y aterradora de acercarse al enemigo en lugar de alejarse. Era el tipo de decisión que solo podía surgir de un comandante que había aceptado que la supervivencia convencional ya no era el objetivo. La resistencia era el objetivo, a cualquier precio. Dentro de las ruinas, los edificios individuales se convirtieron en campañas enteras. El elevador de granos, una enorme estructura de almacenamiento de hormigón en el sector sur, fue defendido por menos de 50 soldados soviéticos contra repetidos asaltos alemanes durante casi 3 semanas. Cuando finalmente los alemanes lo tomaron, encontraron a casi nadie con vida en su interior. Pero esos hombres habían frenado semanas de avance alemán. Luego estaba la casa de Pavlov, un edificio de apartamentos de 4 plantas situado al borde de una plaza céntrica. El sargento Yakov Pavlov y una pequeña unidad de soldados soviéticos lo fortificaron, minaron los accesos, abrieron troneras en todas las paredes y lo defendieron durante 60 días. Un único edificio de apartamentos, ocupado durante 60 días. Posteriormente, el mando alemán admitió que se perdieron más hombres intentando tomar ese edificio que los que se perdieron capturando toda la ciudad de París. Esa estadística no debería estar en una nota a pie de página. Debería ser fundamental para comprender seriamente lo que realmente fue Stalingrado. Al otro lado del río Volga, un salvavidas avanzaba entre las llamas. Los barcos de suministro soviéticos cruzaban de noche, transportando municiones, alimentos y soldados de reemplazo. La artillería alemana y los bombarderos de la Luftwaffe atacaban cada cruce. Los barcos eran pequeños. Las pérdidas fueron enormes. Los cruces nunca cesaron. Esos transbordadores, navegando entre el humo y el fuego de artillería en la oscuridad, representan una de las operaciones logísticas más heroicas y silenciosas de la historia militar. Sin el cruce del Volga, el 62º Ejército habría perecido en el primer mes. Sin el 62º Ejército, no habría habido Stalingrado. Sin Stalingrado, la historia se habría desviado hacia un rumbo demasiado sombrío para seguir. En octubre de 1942, algo estaba cambiando en el seno del Sexto Ejército alemán que ningún informe de campo de batalla reflejó con precisión. No se trataba de una pérdida de voluntad. Los soldados alemanes seguían luchando con una disciplina extraordinaria. Era algo más silencioso, un reconocimiento creciente e implícito de que la ciudad no se estaba conquistando, solo se estaba consumiendo. Cada manzana tomada costaba más de lo que valía.
Cada semana, dentro de Stalingrado se introducían más hombres, más municiones y más recursos irreemplazables en un espacio que parecía absorberlo todo y no devolver nada. El sexto ejército había avanzado esperando encontrar una ciudad soviética. Lo que encontró fue una idea soviética, y las ideas, a diferencia de las ciudades, no se pueden someter a bombardeos hasta la rendición. Mientras dos ejércitos se destrozaban mutuamente dentro de una ciudad en llamas, estaba sucediendo otra cosa. Algo que ningún oficial de inteligencia alemán detectó a tiempo. Algo que ningún vuelo de reconocimiento de la Luftwaffe comprendió del todo. Algo que no estaba ocurriendo en absoluto dentro de Stalingrado, pero en las vastas estepas heladas que la rodean. Silencio. Un silencio deliberado, calculado, convertido en arma. Y en la historia de la Segunda Guerra Mundial, ningún silencio resultó más letal. Georgy Zhukov no era un hombre sentimental. No creía en gestos heroicos ni en discursos dramáticos. Creía en las matemáticas, en el cálculo frío y preciso de dónde era fuerte el enemigo, dónde era débil y cuánto tiempo tardaría en convertir esa debilidad en fatal. En octubre de 1942, Zhukov había identificado algo que el alto mando alemán había optado por ignorar: los flancos. A ambos lados del avance del sexto ejército alemán hacia Stalingrado, las líneas del frente se extendían a lo largo de cientos de kilómetros, y esos flancos no estaban ocupados por soldados alemanes. Estaban en manos de fuerzas aliadas rumanas, italianas y húngaras. Tropas que contaban con menos equipamiento, suministros y preparación para la ferocidad del frente oriental que sus homólogas alemanas. Hitler había situado sus puntos más vulnerables precisamente en los límites de su operación más ambiciosa, Zhukov lo vio, y durante semanas, en un secreto extraordinario, comenzó a colocar las piezas en su sitio. Más de 1 millón de soldados soviéticos, miles de tanques y piezas de artillería. Todos se movían de noche, todos estaban camuflados de día. El silencio radioeléctrico era tan estricto que los comandantes se comunicaban por mensajero para evitar el riesgo de que interceptaran una sola transmisión. La Unión Soviética estaba construyendo un martillo, y el sexto ejército estaba parado justo debajo, completamente ajeno a ello. 19 de noviembre de 1942. A las 7:30 de la mañana, con temperaturas que habían descendido muy por debajo del punto de congelación, 3.000 piezas de artillería soviéticas abrieron fuego simultáneamente contra el tercer ejército rumano al norte de Stalingrado. La tierra tembló a lo largo de cientos de kilómetros. En cuestión de horas, columnas de tanques soviéticos irrumpían a través de las brechas abiertas por la artillería. Las líneas rumanas no cedieron. Simplemente dejaron de existir. Al día siguiente, el 20 de noviembre, las fuerzas soviéticas atacaron desde el sur con igual devastación. 2 puntas de una trampa de acero, dirigiéndose una hacia la otra a gran velocidad. El 23 de noviembre de 1942, esos dos bandos se encontraron en la ciudad de Kalachon-Don. El cerco estaba completo. 300.000 soldados alemanes y del eje, todo el sexto ejército, se encontraban ahora rodeados dentro de una bolsa que los soviéticos denominaban Kessel, el caldero. Lo que siguió en el alto mando alemán no fue una respuesta estratégica lúcida, sino un choque entre la realidad militar y la mitología personal. El general Paulus reconoció de inmediato el peligro. Solicitó permiso para abrirse paso hacia el oeste mientras el cerco aún era débil y la posibilidad todavía existía. Hitler se negó. La orden que llegó de vuelta no era una estrategia. Era una declaración de fe. Fe en la Luftwaffe, fe en una fuerza de socorro que aún no se había reunido y, sobre todo, fe en la idea de que el sexto ejército simplemente no podía ser derrotado. Hermann Göring proporcionó la cobertura ideológica que Hitler necesitaba. La Luftwaffe, prometió Göring, abastecería al ejército cercado exclusivamente por vía aérea, entregando las 600 toneladas de suministros diarias que, según Paulus, sus hombres necesitaban para sobrevivir. En el momento de esa promesa, toda la flota de transporte de la Luftwaffe era incapaz de entregar más de 100 toneladas diarias en condiciones ideales. Las condiciones en Stalingrado no eran las ideales. Eran catastróficas. El puente aéreo fracasó casi de inmediato. Los hombres que habían estado combatiendo en intensos combates urbanos comenzaron a recibir raciones diarias insuficientes para mantener a un niño sedentario. La munición escaseó. Los medicamentos desaparecieron. La congelación se cobró dedos de manos y pies, y vidas, más rápido que las balas soviéticas. Luego llegó el ascenso. El 30 de enero de 1943, 10º aniversario del ascenso de Hitler al poder,
Adolf Hitler ascendió a Friedrich Paulus al rango de general Feldmarschall, Marshal de Campo, el rango militar más alto en las Fuerzas Armadas alemanas. El mensaje implícito en esa promoción no era sutil para nadie que entendiera de historia militar. Ningún mariscal de campo alemán se había rendido jamás, ni una sola vez, ni en toda la historia de ese rango. Hitler no estaba honrando a Paulus, lo estaba acorralando. El ascenso era una instrucción disfrazada de condecoración. Morir entre los escombros de Stalingrado, cargar con la vergüenza de ser el primer mariscal de campo en la historia alemana en deponer las armas. Paulus mantuvo esa decisión durante menos de 24 horas. Este es el momento sobre el que los historiadores aún debaten en aulas y academias militares de todo el mundo. ¿Qué habría pasado si Paulus hubiera elegido de otra manera? Deja tu opinión en los comentarios. La historia siempre es más rica cuando se suman más voces. 31 de enero de 1943. En el sótano de unos grandes almacenes en ruinas en el centro de Stalingrado, un edificio que en su día vendió perfumes, ropa y artículos para el hogar a familias soviéticas, un mariscal de campo alemán estaba sentado en un catre rodeado de los restos de la mayor derrota militar en la historia del Tercer Reich. Friedrich Paulus no murió entre los escombros. Se rindió. El primer mariscal de campo alemán de la historia en lograrlo. Cuando los oficiales soviéticos entraron en ese sótano y se firmó la documentación, algo cambió en la atmósfera de toda la guerra, algo que no se podía medir en territorio capturado, soldados hechos prisioneros. Un mito murió. El mito de la invencibilidad militar alemana, cuidadosamente construido a lo largo de 6 años de conquistas ininterrumpidas, se derrumbó en un sótano de Stalingrado una fría mañana de martes de enero. Las cifras que siguieron a la rendición fueron casi incomprensibles. De los aproximadamente 300.000 soldados cercados dentro de la fortaleza de Kessel, unos 91.000 fueron hechos prisioneros cuando Paulus se rindió, entre ellos 24 generales. De esos 91.000 prisioneros, menos de 6.000 regresarían vivos a Alemania. Los campos de prisioneros soviéticos, los brutales inviernos rusos, las enfermedades, el hambre y el agotamiento acabaron con el resto de la vida en los años siguientes. Los hombres que sobrevivieron a la batalla urbana más feroz de la historia de la humanidad murieron en silencio en campamentos alejados de cualquier campo de batalla. Su destino fue desconocido para sus familias durante años, en algunos casos durante décadas. Pero las pérdidas alemanas, por espantosas que fueran, representaban solo una parte del verdadero coste de Stalingrado. La Unión Soviética sufrió heridas que la historia occidental nunca ha afrontado por completo. Más de 1 millón de soldados soviéticos murieron, resultaron heridos o fueron capturados durante toda la campaña de Stalingrado. Detrás de esos soldados había civiles, los hombres, mujeres y niños que vivían en esa ciudad cuando comenzaron a caer las bombas en agosto de 1942. Stalin había tomado la decisión calculada de no evacuar a la población civil de Stalingrado antes de la batalla. Su razonamiento era frío y estratégico. Los soldados luchan con más ahínco por una ciudad llena de gente que por una vacía. Esos civiles pagaron con sus vidas por ese cálculo. Decenas de miles murieron en los primeros bombardeos alemanes. Muchos más perecieron en los combates que arrasaron cada calle y edificio durante 5 meses brutales. Los que sobrevivieron lo hicieron en sótanos, en túneles de alcantarillado, bajo la tierra helada de una ciudad que había quedado prácticamente reducida a cenizas y escombros. Su historia rara vez aparece en los documentales. Sus nombres no figuran en las historias militares. Pero ellos estaban allí, y Stalingrado les perteneció mucho antes de que se convirtiera en el campo de batalla de nadie. En Berlín, el impacto psicológico de la derrota fue diferente a todo lo que la población alemana había experimentado desde el ascenso del Estado nazi. Por primera vez, los medios de comunicación estatales anunciaron abiertamente una importante derrota alemana. Se declararon 3 días de luto nacional. Las emisoras de radio emitieron música fúnebre. Las concentraciones públicas quedaron sumidas en un silencio que la propaganda no pudo llenar. Albert Speer, arquitecto y confidente cercano de Hitler, escribió más tarde que el ambiente en Berlín después de Stalingrado era algo completamente nuevo. No se trataba simplemente de dolor, sino de una duda silenciosa y creciente que ningún discurso ni ningún mitin podrían extinguir por completo. La guerra continuaría durante más de 2 años después de Stalingrado. Millones de personas más morirían. Naciones enteras se transformarían. Pero el punto de inflexión psicológico, el momento en que la población alemana comenzó, aunque fuera en privado, a dudar del resultado,
Ese momento se produjo en enero de 1943, en un sótano, en una ciudad en ruinas a orillas del Volga. Los historiadores han debatido durante décadas sobre cuál fue la verdadera decisión de Stalingrado. Algunos sostienen que el resultado de la guerra quedó sellado en Moscú en diciembre de 1941, cuando el avance alemán se estancó por primera vez en pleno invierno soviético. Otros señalan la producción industrial de las fábricas soviéticas reubicadas en el este, o la entrada de Estados Unidos en la guerra, como las fuerzas que hicieron inevitable la derrota alemana. Pero Stalingrado no fue simplemente un punto de inflexión militar. Fue una ruptura psicológica. Para el ejército alemán, para el pueblo alemán y para todas las naciones ocupadas que observaban desde las sombras del dominio nazi. Era la prueba de que la máquina podía averiarse. Y esa prueba, una vez vista, ya no se podía ignorar. Lo que la nieve sepultó en Stalingrado no fueron solo soldados, civiles y acero destrozado. Sepultó la última posibilidad, seria, de una victoria alemana en el este. Sepultó la credibilidad de Hitler como estratega militar ante los ojos de sus propios generales. Sepultó 300.000 futuros, alemanes, soviéticos, rumanos, italianos, húngaros, hombres con familias, nombres y vidas que los esperaban en algún lugar más allá del alcance de aquel crisol. Y enterró una lección que la historia aún no ha terminado de enseñar. Que cuando el ego reemplaza la estrategia, cuando el simbolismo se confunde con la lógica militar, cuando la necesidad de un hombre de ganar se vuelve más importante que las vidas que están en sus manos, las ciudades se convierten en tumbas. Carvez, gracias por ver esta historia hasta el final. Si te conmovió, compártela con alguien a quien le apasione la historia real. Suscribirse a Español Historia solo toma un segundo y garantiza que historias como esta nunca caigan en el olvido. A continuación, en el canal, otra historia que quedó enterrada más profundamente de lo que debería. No se la pierdan. El pasado nunca deja de hablar.